la charla de hoy se llama Transformando desafíos en oportunidades y como ya van a ver, Israel es mi pasión, no solamente por conocimiento, sino porque lo tengo también en el corazón. Y bueno, en los últimos 30 años se ha dado un fenómeno muy interesante en Israel, y este fenómeno se da gracias a que el gobierno de Israel, en un momento de una crisis muy, muy fuerte, encontró una oportunidad. Estamos hablando de los años 90, en medio de una crisis económica. Llega 1 millón de inmigrantes rusos a Israel, y esta ha sido una inmigración en su mayoría de gente profesional, y tenían pues que no solamente darles casa y educación a los hijos y salud, sino también tenían que insertarlos en el campo laboral. Y ahí es cuando el gobierno de Israel ve una oportunidad y crea estos fondos mixtos de inversión para invertir en las ideas y en las innovaciones que esta inmigración trae. Y es así como empieza, digamos, la parte desde hace 30 años a hacer un giro en la economía en Israel. Israel es un país milenario, cuna de religiones, que cuida su pasado, así como las empresas tienen un legado y una historia, pero esa historia no tiene que ser impedimento para transformarse. Y es por eso que Israel, si bien mira su pasado, mira el futuro con tecnología de punta, siempre transformándose. Israel tiene la responsabilidad de reinventarse, siempre buscando soluciones, porque los problemas van cambiando, las adversidades cambian, siempre son distintas, como por ejemplo como la coyuntura actual. Entonces, a la empresa también para la empresa también es muy importante hacer este ejercicio constante de adaptarse al cambio. Mientras mejor nos adaptemos al cambio, más soluciones vamos a poder tener. A continuación quiero presentarles un video donde se explica en 3 minutos cómo es Israel ahora y qué es, espérense, cómo ha logrado una cantidad de innovaciones. Israel is the 100th smallest country on the globe and has about 1/1000th of the world's population. It's only 70 years old, smaller than New Jersey, surrounded by enemies, under constant threat of survival, and possesses few natural resources. And yet, Israel is the only country in history to have revived an unspoken language. Since its founding, Israel has won the second highest number of Nobel Prizes per capita. Although the Jewish people are only 0.2% of the world population, Jews have received 22% of Nobel Prizes, constituting an inexplicable 11,250% above the statistical probability. Israel is the only country that entered the 21st century with a net gain in its number of trees, even more remarkable in an area that's mainly desert. Over 90% of Israeli homes use solar energy for hot water, the highest percentage of any country. Israeli companies are building the largest solar energy production facility in the world. Israel operates the world's largest desalination plant and is the #1 country providing usable water from seawater. Israel's scientific research institutions are ranked 3rd in the world and are ranked 2 in space sciences. Israel leads the world in medical patents and has revolutionized modern medicine. Oramed is changing the diabetes therapeutic paradigm by delivering insulin in a pill. Rewalk's exoskeleton allows paraplegics to walk. Orcam allows blind people to virtually see. Israel has more patents registered in the US than Russia, India, and China combined, who have 300 times Israel's population. Israel's innovations have improved the way we work, print, drive, read, eat, drink, talk, exercise, and even play. Israel
is the only liberal democracy in the Middle East, and its third largest party is often the Arab Party. Israel has provided humanitarian aid and rescue services to over 140 countries, even to some that refuse to recognize it, like Syria and Lebanon. Israel is the third most educated country in the world, according to the OECD. Israel has the world's second highest number of new books per capita. Israel has the third highest rate of entrepreneurship among women in the world. And in 1969, Israel elected Golda Meir, the second female head of state in modern history. In proportion to its population, Israel has the largest number of high-tech startup companies in the world. In absolute numbers, Israel has more startups than any other country except the US and China. Israel is the only country whose indigenous population returned to its native land after 2,000 years of forced exile. Israel, a small place making a big difference. Ok. Listo. Bueno, como vimos en el video y como muestra aquí este mapa, Israel está situado en un vecindario bastante hostil y digamos que siempre tiene que estar preparado para su supervivencia con innumerables desafíos. Sin embargo, cada desafío, como hemos visto también, lo convierte en una oportunidad. Y así como Israel como país tiene mapeado su entorno, el mundo empresarial debe tener mapeado a sus competidores y la matriz de riesgos. Israel, the Startup Nation. Cuando hay un sistema que funciona para la transformación, esta se da. En Israel hay tres pilares para que se dé esta transformación, y este es el gobierno, la academia y la población. Y la población se entiende también por la empresa privada, por los civiles. Entonces tenemos gobierno, academia y población, y lo que tiene que haber, y es fundamental, es una sinergia, es una cooperación. Entonces tenemos gobierno, academia y población, y tiene que haber esta colaboración entre estos tres. Y para poder hacer esta transformación en el mundo empresarial, debe de haber también un lineamiento a nivel de accionistas, a nivel de directores y a nivel de gerencia, en cuanto al propósito, visión y estrategia. Si hay algo que siempre me encantaba, por lo menos que a los grupos que he ido a Israel, es que todos se salían asombrados, como todo en Israel estaban alineados con el mismo norte. Y ahí se entendía, el gobierno, la academia, la población, todos con el mismo norte. Ahora, pero igual uno se pregunta, ¿qué tiene Israel? ¿Por qué Israel logra ser este Startup Nation? Porque un país que tiene tantos desafíos, tiene una población tan diversa, Israel tiene 9 millones de habitantes, del cual el 20% es árabe, y es un país de migrantes, que llega gente con diferentes culturas, con diferentes necesidades, con diferentes idiomas. Entonces, es muy difícil lograr estos cambios con una población tan diversa. ¿Cómo logras crear este ecosistema? Hay otros países que no lo logran y tienen un PBI mucho más alto, o tienen ejércitos más poderosos y grandes centros educativos. Entonces vamos a analizar algunas de las características de la sociedad israelí que ayuda a crear este ecosistema. Y vamos a empezar por la educación. ¿Qué es lo que tiene especial la educación en Israel? Y es que, como ya sabemos, Israel es un país milenario, cuida mucho su cultura, cuida mucho su tradición, y parte de la educación tradicional es estimular el pensamiento crítico. Si ven la primera foto de la izquierda, son niños de estas escuelas más tradicionales, religiosas. Inclusive desde ahí es que se impulsa el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Es un pensamiento que desafía el sistema. La educación en Israel es obligatoria, es un derecho y es una educación de calidad. En Israel tenemos
estos institutos y universidades que se fundaron antes de la creación del Estado. Como dijo Julio, yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se funda en el año 1923. Entonces, es hace mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, el Technion, que también es esta academia de ingeniería que se fundó en los años 20. Entonces, hay una base de educación muy sólida y muy importante. Entonces, el pensamiento crítico es base para la innovación porque crea personas desafiantes, fuertes y seguras. Ahora, en Israel también existe esta conexión entre el mundo académico y empresarial que invierte y promueve la investigación. Y por otro lado tenemos un Estado que promulga leyes beneficiosas y sin trabas para que se le pueda ayudar a la academia. Entonces, nuevamente tenemos esta colaboración de estos tres pilares. En el mundo corporativo, digamos, esto equivaldría a crear cultura, a desarrollar programas de capacitación constante y a incentivar la innovación. El otro punto muy interesante es el ejército. El ejército, el servicio militar en Israel es obligatorio, como muchos deben de conocer. Es un servicio militar obligatorio para los jóvenes a partir de los 18 años, para los hombres por 3 años y para las mujeres por 2 años. Es un ejército profesional. Los chicos cuando se enrolan piden estar en ciertas unidades de acuerdo a sus capacidades, pero por otro lado, el ejército también, cuáles son las mejores capacidades de estos chicos, y así les asignan su tarea. Entonces, de esta forma potencializan las fortalezas de los muchachos y tienen una mejor preparación. Más adelante en sus vidas, estos chicos van a poder llevar cómo se han preparado en el ejército, todo el know-how, toda su preparación va a ser de ellos. El ejército va a ser como una academia más, como una universidad que les enseña a estos muchachos, y toda esta educación que reciben en el ejército va a ser de ellos y van a poder aplicarla en sus trabajos más adelante. El ejército es trabajo en equipo, crea jóvenes con identidad, con pertenencia y con orgullo. Y este mindset luego lo llevan también al campo laboral de una forma muy tranquila. Trabajar en equipo ya es parte de sus vidas. Y el hecho de que todos los jóvenes vayan al ejército, independientes, si son hombres o mujeres, o si son de una condición económica o social diferente, van al ejército y van a compartir la misma unidad, desde el hijo del banquero hasta el hijo del verdulero del shuk. Y entonces esto va a crear una sociedad muy homogénea. Del ejército salen chicos valientes, emprendedores, con muchos conocimientos, como les conté, y estos van a ser los futuros creadores de los startups que conocemos. Entonces, el desafío de tener un ejército obligatorio y que los chicos tengan que pasar años de sus vidas en el ejército, se transforma en realidad en una oportunidad para estos jóvenes y para toda la sociedad. Entonces, acá hay unas bases para replicar en el mundo empresarial. Crear identidad, sentir orgullo de pertenencia, trabajo en equipo, y entonces esto a su vez nos lleva a pensar, ¿cuánto se invierte en el personal en educación, en capacitación? La empresa requiere construir capacidades, trabajo en equipo y, importantísimo, meritocracia. El otro punto de la sociedad israelí es cómo ha lidiado con la adversidad. Como les conté, Israel es un país de inmigrantes y como pudieron verlo también en el video, y la gran inmigración empieza desde el comienzo del siglo XX.
cuando en ese momento era todavía lo que es Israel hoy, era el Imperio Otomano, luego va a ser el mandato británico, y van a encontrar una tierra que lo que no era desierto era pantano. Entonces trabajaron durísimo, nada fue gratis, no era la tierra de leche y miel que Dios nos ofreció. Trabajaron muy, muy duro, y hoy en día Israel exporta flores y exporta frutos. Y es porque hay desierto que inventan, o sea, crea el riego por goteo. Como había falta de energía, no hay petróleo, entonces desarrollan los paneles solares. Y como vieron en el video, el 80% de las casas tienen energía solar. Israel tenía muchos problemas de agua. Hoy en día tiene la planta desalinizadora más grande del mundo. Uno de los grandes problemas de las guerras que tuvo Israel, inclusive la guerra de los 6 días que conocen, era porque Siria quería cortar las fuentes de agua de Israel. No, hoy en día no hay problemas de agua, entonces va a haber menos razones para tener guerras. Entonces, ¿cuál es la mentalidad o el mindset para enfrentar estos desafíos y decidir luchar? ¿Por qué se decide luchar cuando hay estas adversidades para poder encontrar soluciones? Entonces, como dice, enamórate del problema y no de la solución. De la misma forma, hoy estamos viviendo un gran desafío, el COVID-19. ¿No? El COVID-19 hoy son los desiertos y los pantanos del comienzo del siglo XX de Israel. Entonces, hoy como líderes necesitamos crear el mindset de resiliencia y decidir enfrentar estos desafíos y encontrar los tesoros que se encontraron ahí, el riego por goteo, los paneles solares, la planta de desalinización de agua. Y ojalá pronto los podamos encontrar tesoros para combatir el COVID-19. La otra característica de la sociedad israelí es la personalidad del israelí. Y el israelí tiene lo que se llama chutzpah. El israelí es desvergonzado, es audaz, es osado, es insolente. Algunas veces dice, pucha, ya no, tranquilo nomás, pero esta característica es lo que le permite ser arriesgado. Para poder hacer cambios, uno tiene que correr riesgos, desafiar nuevamente, ¿no? Tenemos la educación, la crítica, el desafío, el cambio. Y bueno, y este es el tipo de personas que necesitamos en las empresas también, para poder tener las grandes transformaciones. Entonces, una cultura de desacuerdo, de divergencia, para convertirla en convergencia, está bien. Hay valor en las diferentes perspectivas, y como lo encontramos, por ejemplo, en todos los foros de Executive Forums, tenemos miembros que son nuestros pares, pero que piensan diferente a nosotros. Y de eso hay un aprendizaje muy valioso. Otra característica muy interesante también de la sociedad israelí es que no hay temor al fracaso, y es hasta un requisito. En uno de los viajes que hicimos a Israel con uno de los grupos de Executive Forums, estuvimos conversando con el dueño de un venture capital, y él nos comentaba que prefería invertir en jóvenes que habían fracasado 2 hasta 3 veces mejor que invertir en startups de jóvenes que las estaba presentando por primera vez. Entonces, esta capacidad autocrítica es fundamental. Tener una educación que promueve el pensamiento crítico, ¿no? Tenemos jóvenes que se gradúan de una forma más segura. Tenemos trabajo en equipo y tenemos respaldo de sus pares y una historia de desafíos. Entonces, es una sociedad
que permite el fracaso. Permite el fracaso y que eso es parte del proceso. ¿Por qué? Porque es una sociedad que te contiene, es una sociedad que te da seguridad, porque si te vas a caer, sabes de que te van a contener y que vas a poder pararte nuevamente. Entonces, pero esto se necesita en una compañía que haya un proceso ordenado, seguro, el cual te permita caer para volver a levantarte y aprender de tu fracaso. Cometer errores, aprender de ellos, volver a intentar, nos hace sabios. Y de ahí es donde salen las mejores startups. Las empresas deberíamos de darles a nuestros empleados trabajos retadores, pero también sentido de seguridad. O sea, así se logran los mejores emprendimientos. La autocrítica debe ser parte del sistema y la empresa de itera, evolución constante, repetir procesos y aprender. Entonces Israel, gracias a estas cualidades, se convierte en el lugar en el mundo con mayor creación de capital tecnológico per cápita. Hay libros, hay literatura que explican este fenómeno, y bueno, en Israel se han inventado muchos productos que el mundo entero los está usando, como Waze, como la memoria USB, desarrollos como Mobileye, por decir algunos. En Israel, más de 350 compañías extranjeras tienen sus oficinas de Research and Development. Israel tiene 5 puntos, digamos, 5 zonas donde tiene estas oficinas. La más conocida, obviamente, es Tel Aviv, que se le conoce ahora como el Silicon Wadi. Lo que es bien interesante es que en el sur del país, que es la zona menos desarrollada, el ejército ha decidido trasladar todas sus oficinas de tecnología y de inteligencia al sur. Entonces el sur se va a desarrollar de una forma impresionante. Pero esta también es un ejemplo de descentralización. Estas compañías extranjeras que deciden descentralizar los procesos de innovación a espacios, a países donde hay más capacidades. Algunos números: a marzo de este año, en Israel hay más de 6.500 compañías de innovación, 496 fondos de inversión, 26 hubs y 374 multinacionales. Este es un poco de números para que se vea el trending investment. Donde hay mayor inversión es en fintech y en cybersecurity, y hoy en día, por la coyuntura que vivimos, se está invirtiendo más en farmacéutica y en digital healthcare. Una frase que me encanta de Golda Meir, que la comparto con ustedes, es: Moisés nos arrastró 40 años por el desierto para traernos al único lugar de todo el Medio Oriente donde no hay petróleo. Entonces, si no hay desafíos, no hay innovación. Creo que la historia de Israel hubiese sido diferente si sí hubiésemos tenido el petróleo. Así que quizás hay que agradecer las carencias para poder salir adelante y ser mejores. Israel ofrece lo mejor en innovación y tecnología para el mundo. Cuando nace el Estado de Israel hace 72 años, tenía que autoabastecerse porque lamentablemente vivía el boicot árabe, un boicot muy fuerte, entonces ningún país del mundo le podía vender nada. Entonces, para poder comer, tenía que sembrar y cosechar su propia comida. Pero poco a poco los mercados se fueron abriendo, y hoy en día Israel, si bien tiene 9 millones de habitantes, y es un mercado interno muy, muy pequeño. Entonces, si queremos tener un producto que sea económicamente atractivo y exitoso, es importante tener la capacidad de exportarlo. Entonces, esta necesidad hace también que algunas políticas de Israel se enfoquen en establecer relaciones comerciales, y ver un mercado más global, ¿no? Y de esta forma, pues, ofrece esta tecnología para el mundo. Pero acá hay un tema más, porque el tema de ofrecer esta tecnología y compartirla no es solamente un tema económico.
como les comenté al comienzo, Israel tiene una tradición muy, muy arraigada, y parte de la tradición tanto de Israel como de la cultura judía es lo que se llama Tikkun Olam, y es el hacer de este mundo un mundo mejor. Y es por eso que Israel decide compartir todos sus avances, todos los avances en medicina que está haciendo ahora, que también son importantísimos, y parte de su filosofía es compartir estas bondades con el mundo. Y me parece súper importante también hablar un poquito de lo que está pasando hoy en el mundo, hablando de tecnologías y de Israel. Bueno, ¿cómo ha sorprendido el COVID-19 a Israel? Digamos que Israel siempre es un país que siempre está acostumbrado a vivir en emergencia, lamentablemente, no en guerra, y esta es una guerra más, y así es como lo ha decidido tomar. Entonces, ¿qué pasa en momentos de guerra? Hay una cooperación nuevamente entre los diferentes ministerios, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Mossad, el Servicio de Inteligencia Interno. Y entonces, juntos, desde el mes de febrero, cuando Israel decide comenzar el proceso de aislamiento y decide también comenzar a cerrar las puertas, todos nosotros dijimos, se volvieron locos, porque se volvieron locos, ¿qué está pasando acá? Esto no puede ser tan mortal o tan importante, o se volvieron locos o saben algo que el resto del mundo no sabe. Y aparentemente sí supieron cómo hacerlo. Hoy en Israel hay 12.000, al día de hoy, 12.758 contagiados y 142 muertos. Israel toma 10.000 pruebas diarias, y fueron, como les digo, los primeros en imponer el aislamiento. Y justo ayer vi un video de Jaime Bailey, muy gracioso él, donde él explicaba cómo el Mossad, apenas en febrero llega el COVID-19 a Israel, mandan al Mossad a comprar los respiradores y las pruebas, pues, que hoy en día son los artículos más importantes, y bueno, y así, y consiguieron, porque es una guerra al final. Y Israel empieza con casi 2.000 respiradores, hoy en día tiene 3.500, y para fin de abril va a contar con 5.000 respiradores. Y como les conté, hacen 10.000 pruebas diarias, y poco a poco van a empezar a hacer más. Tienes en Israel unos kioscos en las calles donde te puedes hacer la prueba del COVID-19 al paso, así. Y gracias a que, digamos, siempre Israel está a la vanguardia en temas de tecnología y de medicina, hoy en día hay 70 empresas desarrollando diferentes productos para combatir el COVID-19. Y quería compartir unos cuantos porque son súper interesantes. Por ejemplo, la empresa Bina es una empresa que por medio de inteligencia artificial es capaz de medir los signos vitales solo con una cámara en tu casa. Y esa cámara ve los rasgos de la cara y ve algunos movimientos, y con eso ya puede identificar los signos vitales. No tiene ni siquiera que tener un contacto físico. O Batam, junto con Novamed, están desarrollando kits de pruebas rápidas para uso doméstico. Migal es un instituto que queda en el norte de Israel, en la zona de la Galilea, un sitio espectacular. Es un laboratorio que ya ha estado durante años desarrollando la vacuna del coronavirus, pero en aves, y ya empezó, digamos, a hacer las pruebas para que esta vacuna sirva en humanos, pero había un periodo de 8 semanas en que tienen que hacerle la prueba en ratones, y ya están más de la mitad de estas pruebas, y digamos que con bastante éxito, y la idea es que unas semanas más y pueda empezar el protocolo de hacer las pruebas en humanos, pero siempre calculan que la vacuna no se tiene hasta antes de fin de año. Y la parte más interesante todavía es
la colaboración entre el gobierno y la industria privada acá en Israel. Tenemos en la parte de abajo el Ministerio de Defensa, la industria aeroespacial israelí y Innovitec, que es una empresa privada que fabrica los respiradores. Y la industria aeroespacial israelí es una empresa del Estado que hace toda la industria aeroespacial y en una semana cambió la línea de producción de misiles a producción de respiradores en alianza con Innovitec. Bueno, y como se habrán dado cuenta, Israel es mi pasión. Y después de un tiempo de dictar clases en diferentes talleres de historia de Israel, sobre el Medio Oriente, justamente en un foro, al cual agradezco muchísimo, surgió la idea de crear mi compañía que se llama Escape Experiencias Únicas para hacer viajes a Israel y mostrar Israel desde una forma, desde una perspectiva diferente. Entonces, preparamos viajes especializados de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y hemos hecho ya varios viajes, como Julio comentó, con miembros de Executive Forums. Trabajamos en colaboración con Startup Nation Central, con la Embajada de Israel y con el Centro Pérez por la Innovación y la Paz. Y de esta forma tenemos pues acceso a lugares exclusivos, importantes empresas, encuentros con personalidades influyentes del mundo cultural, empresarial, político. Y a nivel empresarial ofrecemos dos tipos de viajes. Uno, el primero, que es como un vistazo general a todo lo que es historia, cultura, religión, política, innovación y tecnología. Vemos todo esto, es un viaje bastante balanceado y da una mirada general a lo que es Israel. Y el otro tipo de viajes es para empresas que ya quieran buscar soluciones específicas a sus necesidades, que estén en un serio proceso de transformación. Y para esto trabajamos de la mano con Leading Digital y UTEC. Y preparamos viajes donde primero hacemos un reconocimiento para entender las necesidades de la empresa y luego los conectamos con empresas israelíes que les pueda brindar pues, las herramientas y servicios y tecnologías que necesiten. Y quiero hacer un último, bueno, acá hay algunas fotos, algunos se pueden, de los que se están presentes por acá, se pueden identificar en alguna de las fotos. Y quisiera hacer una última reflexión antes de terminar. Es que el día de ayer terminó la semana de la Pascua judía. Y en la Pascua nosotros recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y es que salen de la esclavitud a la libertad. Y es una fiesta en la que se celebra la libertad. Entonces, si bien hoy carecemos de libertad de movimiento, sí tenemos libertad de pensamiento. Entonces, gracias a esa libertad, tenemos el poder de escoger cómo responder a las circunstancias. Gracias.